tengo rato aquí en la Esmeralda. Ahorita estaba hablando con una chava y pues vi que estaba ahí. ¿Saben qué? Voy a hacer algo. Voy a hacer como si estuviesen grabando un video. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer como la intro. Perdón por mis abuelos. Hola chicos, ¿cómo están? Chicos y chicas. Mira, se está escondiendo. Invisible, no la veo para nada. Invisible, pero bueno. No sé como si estuviéramos comiendo sabritas, estoy comiendo sabritas. Como si no la viéramos. Bueno. Vean cómo se acomoda. No se ve para nada. Me estoy llamando loco. Mira nomás. Sí, no se ve para nada. Sí, no se está viendo. Parece como si estuviera en un video de cajas, así como en las cajas sorpresas. A ver qué hace. Vamos a esperar. Mira. Me estoy llamando loco. Bueno, bueno. Así cuando te a ti también grabar un video, te voy a decir así lo mismo. Madrecita. Ni simula tantito. Vamos. No puedo teletransportar. Sí, ya todo era hecho yo también, ¿verdad? Sí, ahí sigue. No sé si me sigue. No, ya no me sigue, está bien. Bueno, voy a pasar por ahí. Así como que no la veo. Así como si estuviese todavía hablando y grabando. Mira. Se puso a hablar con el pizzero. Se fue. ¿Qué está haciendo? Voy a pegar un poquito la cámara. Ya voy. Al arcade, creo. Al lado que tengo 8 de pila. Bueno, eso no impide sobre este video. Vamos. Me voy a poner así como si estuviese hablando con esta chica. A ver si me hace caso. A ver si me ve. Se me cortó la grabación y no me di cuenta. Bueno. Vamos. No se me da cuenta, pero bueno, no importa. Pasó una chido gráfico. El internet no lo tengo bien jodido. Ay, la noche no la vi para nada. No la vi para nada, es invisible. Así como si estuviera hablando con ella. Es bien celosa. Se enojona y celosa cuando hablo con una chica.
¿Por qué creen que estoy grabando esto? Porque está hablando con una chica. Y me dio que luego se puso a vigilarme. Por eso. Loco me está llamando. No puedo hablar con ella. Contexto. Y estaba, bueno, no les di contexto, ahorita me empecé a grabar ya. El contexto es que estaba hablando con una chica, estaba peleando creo con un chico. Y pues le hablé y le dije qué pasaba. Y en eso Esmeralda, la veo que está ahí escondida. Ay, estaba escondida con una cámara grabando por la que traía ahorita ahí. Y pues dije, chismosa, lo voy a grabar para que se dé cuenta que sí la veo, para que no siga haciendo lo mismo. Pero muchas gracias por las señas estas. ¿O qué más? ¿Te voy a funar? Estoy hablando sola, mi mamá. Mira, me lo rechazo. Bueno, ya no lo voy a volver a cargar. Mentiras. Ya te vi, Esmeralda. No me gusta. Ay, Esmeralda. Como si no te hubiese visto, princesa.